Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al bloque de simposios de miocardiopatía, un tema bien importante que está en boga, que necesitamos discutir con mucho detalle. Y vamos a comenzar la presentación de nuestros invitados en la tarde de hoy. Primero vamos a transmitir la conferencia del doctor Ricardo Pignatelli desde Estados Unidos. El doctor Ricardo es cardiólogo pediatra, actualmente está en el Texas Children's Hospital, fue expresidente de la CICIAC y el doctor nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿ok? Que se trata acerca de la trabeculación excesiva del ventrículo izquierdo, normal o patológico. Con ustedes el doctor Ricardo. Márquez, Ingrid Márquez y tantos otros amigos. Creo que Josefina Feijó, también cardióloga pediatra que amistad de mucho tiempo, como María Mateu también. O sea que no quiero, ya dije nombres, pero un agradecimiento a tantos amigos, más que colegas, amigos en Venezuela. El tópico asignado hoy es esta trabeculación excesiva del ventrículo izquierdo, normal o patología. Actualmente estoy en el Texas Children en Houston, Texas, y creo que este es un tema apasionante, con experiencia hemos publicado en el pasado, pero lo que hoy me voy a trabajar es primero, tratar de ver si la parte trabecular y de compactada de este miocardio es diferente. Creo que antes había una cierta discusión acerca de eso. ¿Existe el proceso de compactación? Acá probablemente tendríamos que llevar un cierto desafío académico acerca de esto. Voy a presentar ciertos casos clínicos o vignettes en donde se remarca la heterogeneidad de este problema, cuáles son los huecos que tenemos en la investigación acerca de esto y cuál fue la intención del artículo que recientemente hemos publicado. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y creo que la primera diapositiva es para remarcar el artículo que hemos trabajado últimamente, que recién salió el año pasado, en donde se quiso remarcar ciertos puntos acerca de esta patología o de esta presentación. Creo que ha tenido un suceso muy grande esto, porque si uno ve las estadísticas del Jack Imaging del año pasado, fue uno de los artículos más leídos en el 2023. O sea que creo que la misión o el goal de este artículo se cubrió y vamos a tratar de discutir ciertos puntos acá. Primero, es la parte trabecular, que antes se llamaba no compactada, y la compactada completamente diferente. Y acá empiezo mi primer desafío, digamos, académico y clínico, porque antes se decía que la presencia de esta parte no compactada o trabecular era la razón por la que había una mala función de bomba, digamos, de la función ventricular, del ventrículo izquierdo más que todo. Ahora, múltiples líneas de investigación últimamente difieren un poco acerca de esto, pero realmente es importante diferenciar si la parte trabecular es más débil que la compactada o la parte trabecular
es tan dinámica y fuerza contráctil que la compactada. Ahora veamos, si uno dice que, por ejemplo, como en este caso que muestro estas imágenes, que la parte trabecular es débil, o sea, patológica, uno podría decir trabeculaciones es igual a patología. Ahora, lo que últimamente estamos viendo es un poco lo contrario, y empezamos con el trabajo MESA, este trabajo muy reconocido, nos indican una relación un poco diferente acerca de esto. Lo otro, usted sabe muy bien que antes, lo que era llamado non-compaction, había diferencia entre lo que se dice lo europeo, la Sociedad Europea de Cardiología y la American College. O sea que ya había cierta distinción acerca de esto. Pero últimamente, y lo que nos ha orientado un poco, es lo que el UK Biobank, o sea, ustedes saben que en Inglaterra se ha estado colectando la parte genética y la parte de imágenes por muy mucho tiempo, y esta publicación del grupo de Peterson habla completamente un poco en forma diferente acerca de lo que es la trabeculación. Y uno puede decir que independiente de la técnica de imágenes que se use, ya sea Peterson, Jacquier o Stacy, usando MRI, uno puede ver en la gráfica hacia la izquierda que el ser humano de más actividad física tenga, de más estrenuosa, o más, digamos, estrenuosa no, pero más forzada o más demandante sea la actividad física, mayor presencia de trabeculaciones tendríamos, independiente de cuál criterio de imagen se use. O sea que esto nos lleva a pensar, y acá está el desafío académico, que las trabeculaciones no serían igual a patología. Pero quiero expanderme un poco más y llevarlos a la parte no solamente de lo que las imágenes demuestran, en la parte, digamos, macro o anatomía patológica. Uno ve y sabemos que la parte trabecular está presente en casi el 25% del corazón y mucho más presente en el ventrículo derecho. Eso lo sabemos. Pero los quiero desafiar un poco más, y si uno ve entre lo que es la parte ya histológica, digamos, la parte trabecular y compactada y el epicardium, si uno empieza a analizar la parte ya, digamos, histoquímica de todo esto, uno podría decir, por ejemplo, si hay diferencias entre la parte compactada y trabecular, y uno ve que están igualmente vascularizadas, o sea, la diferencia en distancia estadísticamente no es significante. Ahora, ¿qué pasa en cuanto, si empezamos a hablar que no es un problema de bomba, tendríamos que empezar a ver qué pasa en la presencia de mitocondria, que porque eso habría una producción de ATP, y tampoco, no hay diferencia, son casi iguales. Lo otro de la parte del punto de vista histoquímico es que la capa trabecular es muy parecida al consumo de oxígeno. O sea que si hay consumo de oxígeno hay una producción de ATP. Y esta producción, cuando uno la mide a nivel de enzimas del ciclo de Krebs, son muy parecidas entre la compactada y la parte trabecular. Eso es una parte del punto de vista histoquímico, pero del punto de vista embriológico, y yo creo que esta curva es muy, muy importante, porque cuando uno ve la edad gestacional en días de lo que pasa a nivel de la formación de la pared, uno ve, como lo ve en los círculos verdes y azules, que las trabeculaciones y la parte compactada crecen en diferente forma y a diferente velocidad. Y eso es lo que la curva, el pico de curva rojo, nos indica. Y esto también nos indica que es algo muy importante, es que en el humano, en general, y eso lo vemos, probablemente la velocidad y la presencia de trabeculaciones es completamente diferente. Y eso, y el crecimiento de estas trabeculaciones es diferente. Y esto nos habla, lo que sabemos muy bien en cardiopediatría, es el crecimiento alométrico. Quiere decir que no todos crecemos a la estructura o este órgano, o esta parte de este órgano, no crecen a la misma velocidad.
Y esto es muy importante porque a veces vemos chicos y adultos que tienen diferentes grados de trabeculación. Y esto nos lleva hasta al otro punto que quiero hacer, cuál es la embriogénesis de la pared ventricular. Que esto nos lleva a que no hay evidencia que la pared compactada está formada por compactación de las trabeculaciones preexistentes. No existe nada de eso hoy en día. Lo que sí existe una evidencia muy grande de que la parte compactada se forma por la proliferación, digamos, de todos estos miocitos que estaban inicialmente en la capa compactada y se mueven hacia la parte trabecular, o sea que es la presencia de miocitos por sí. O sea que si no existe compactación per se, ¿por qué llamarlo no compactado? Y acá lo llevo a una de las partes de nuestro trabajo, diciendo que y sugiriendo en una síntesis así gráfica de lo que podíamos, de lo que se publicó y lo que podemos hablar, es que primero se sugiere y se empieza a decir que yo no habría que llamarlo más esto no compactado, sino excesivas trabeculaciones. Fíjense que digo excesivas trabeculaciones y no hipertrabeculaciones. Segundo, que estas excesivas trabeculaciones pueden estar presentes como una variante normal o como una respuesta al incrementado preload. Eso lo vemos en los atletas. Y lo tercero, a la izquierda y abajo, es que el manejo clínico no debe estar supervisado a la presencia de trabeculación o no debe estar sujeto a la presencia de trabeculación. Y creo que lo que viene por delante desde el punto de vista clínico, le voy a presentar algunos casos. Y lo último a la derecha, que creo que en la parte pediátrica hay mucho por investigar todavía y necesitamos mucho más información acerca de números en las publicaciones para dar cierta sugerencia y la asociación de ciertas causas genéticas con la presencia de trabeculaciones excesivas. Ahora, volviendo a los criterios de imágenes, yo creo que todo el mundo está, antes usábamos el de Jenny por eco, el de Peterson por MRI, y en general lo que uno podría decir es que la presencia de excesivas trabeculaciones por sí no define la presencia de una cardiomiopatía. Eso lo demostró, y el MESA, como dijo, hasta un 43% de personas adultas normales asintomáticas presentaban criterios de imágenes para llamarlo no compactado. O sea que el MESA nos abrió un poco los ojos. Y creo que tenemos que resumir que probablemente todos estos descriptores que usamos anteriormente de medir las capas, esta cosa, fue algo muy simplístico para algo muy complejo. Y esto incluye usando fractal imaging, como se hizo en ciertos casos por Capture, el grupo de Capture hizo eso, y lo otro del Rigid Body Twisting. O sea que creo que fueron muy simples para todo lo complejo que era esto. Ahora, ya yendo un poco más a la parte clínica, les presento acá ciertos escenarios clínicos y un poco lo que hemos sugerido a través de este artículo. Ustedes saben que excesiva trabeculación está asociado con cardiopatías congénitas, y acá presento un chico de 4 años que presenta un ASD, un 3D de una comunicación interatrial con trabeculaciones prominentes. No tiene nada anormal en cuanto a la función, y cuando uno empieza a ver la trabeculación, además este chico presentaba ciertos, lo que vemos a veces, ciertos BSD que pueden estar asociados. En este caso, digamos, en el caso de una comunicación solamente interauricular, lo que uno sugeriría es que este paciente, ya sea por cateterización o por cirugía, se tiene que cerrar el ASD, se tiene que cerrar esta comunicación intraatrial, pero el mensaje es que la presencia de trabeculaciones prominentes no altera el manejo de este paciente. Acá también les presento otro caso de excesivas trabeculaciones asociadas con cardiopatía congénita. Este es un muchacho de 2 meses, perdón, que se presentó con estas imágenes.
Y uno puede ver las excesivas trabeculaciones, la disfunción, dilatación. Esto era cuando tenía 2 meses, se diagnosticó que tenía una alcapa, se lo corrigió. Uno puede ver la brillantez al nivel de los músculos papilares de cierta isquemia a esos niveles. Pero fíjense lo que pasa a los 4 años. A los 4 años, si se quiere, aunque la escala del eco es diferente, uno puede ver que la función se ha normalizado, puede ver que los volúmenes han disminuido y las trabeculaciones empiezan como no sé si disminuir, pero son menores, menos prominentes. Y esto nos lleva a decir, y este es el challenge que le hago, que si lo que dije anteriormente, si la presencia de trabeculaciones como se pensaba antes estuviera asociado a cardiomiopatía, ¿por qué? Y acá está la discusión, ¿por qué se ha mejorado la función en este caso? Lo otro es que excesiva trabeculaciones siempre puede estar asociado con anormalidades cromosómicas y enfermedad neuromuscular. Y en neuromuscular uno habla, siempre piensa en Duchenne. Esto es cuando Michael Taylor estuvo con nosotros y ahora está en Austin, en Texas. Publica esto usando MRI, en donde habla de que a veces en este artículo habla que estas trabeculaciones no se pueden ver al principio y que en el tiempo se hacen más prominentes porque la parte, digamos, trabecular aumenta y disminuye la compactada. O sea que el músculo se hace mucho más fino de lo compactado y aumenta lo trabecular porque se ve, y él habla de que existe en este tipo de cardiomiopatía por distrofina, por anormalidad de la distrofina, empieza a deteriorarse la función y hay como un remodelamiento compensatorio en el tiempo. Pero esto también nos habla, y yo le voy a presentar un caso, el que sigue, este de un chico nuestro que tenía un problema de la distronopatía también, con una lesión en el exón 4 y 7 de este gen de la distrofina, y el fenotipo, creíamos nosotros al principio, porque cuando este chico se presenta a los 5 años, tenía problemas que ya casi no caminaba, pensábamos que era un Duchenne muy avanzado. En cambio, resultó ser un Becker, una forma intermediaria de de este problema de distrofina. Pero fíjense, aquí hablo de la heterogeneidad de la presentación, fíjense cómo se presenta. O sea, en este caso, a diferencia de lo que decía Michael en el artículo anterior, se ven las trabeculaciones, parece que está incremento, parece que hay como una hipertrofia de la parte compactada, de la parte septal. Fíjense, en el eje corto se ven muy bien las trabeculaciones y esto habla de los diferentes tipos que se pueden presentar y estar las trabeculaciones asociadas. Y fíjense cuando este chico, antes de fallecer a los 14 años, ya estaba completamente un remodeling completo, donde se ve una disfunción, se ve un alargamiento de la parte diastólica del ventrículo, afinamiento de las paredes y por supuesto las trabeculaciones están ahí presentes, pero no afecta el manejo de este paciente. Pero yo creo que una de las situaciones más difíciles para los cardiopediatras especialmente es cuando es todo normal, como en este caso, un chico de 12 años, un soplo inocente, se le hace un eco, la examen, la historia familiar, el electrocardiograma, el eco, todo es normal. Tiene excesivas trabeculaciones, como uno puede ver en esta parte apical, tiene un strain normal, función sistólica y diastólica normal, y creo que la recomendación en este caso es que este chico tiene que ser dejado de estar siguiéndolo constantemente, probablemente un seguimiento un año, si el médico se siente más tranquilo con eso, pero este paciente tendría que hacer vida normal. Otro caso que creo que es un desafío también es un chico de 15 años, afroamericano, que es un jugador de básquetbol que presenta un Z-score de la parte diastólica del ventrículo izquierdo que está al borderline, 1.8, tiene trabeculaciones prominentes, como uno puede ver acá, está un poco dilatado, no está dilatado, pero todavía está con 1.8 del Z-score, pero función diastólica normal,
el global strain también es normal, y creo que en este caso, cosa que antes a lo mejor no hubiéramos hecho, este chico lo deberíamos dejar que practique deporte. A lo mejor, si el cardiólogo pediatra lo quisiera ver dentro de 1 o 2 años, si hubiera síntomas, y en cuanto a hacer un testing de stress, eso queda a criterio del el médico. Y en este caso, yo creo que las trabeculaciones no son un marcador de enfermedad, pero como todavía en la parte pediátrica no hay una evidencia profunda acerca de esto, creo que esta es una medida de precaución y a lo mejor verlo en 1 o 2 años. Y esto nos lleva a qué es lo que quisimos hacer en este trabajo. En este trabajo, la idea fue de tratar de reducir el error tipo 1. O sea que creo que había muchos falsos positivos, estábamos sobrediagnosticando la presencia de estas trabeculaciones y tenía un impacto en el manejo de los pacientes. Y un poco ya para terminar, yo creo que cuáles son los mensajes para llevar a la casa es que hasta un 45% hay presencia de trabeculaciones en el ventrículo, que es un proceso normal, la mayoría en el ventrículo derecho, que hay una presentación muy heterogénea en nuestra población pediátrica, que no hay evidencia hoy en día de que la presencia de trabeculaciones potencie un proceso cardiomiopático. No hay estudios todavía, cohort de estudios largos, que pueda implicar que el músculo trabecular es más débil que el músculo compactado. Creo que los criterios de imágenes que hemos estado usando son muy difusos, muy vagos, digamos, no nos llevan nada, incluyendo lo que pensábamos que podría ayudar como fractal imaging y el body twisting. Y yo creo que hay que focalizarse más en la parte clínica y en la historia familiar de estos pacientes, como también en la función y la dimensión de los ventrículos. Yo creo que la presencia de trabeculaciones no debería impactar el manejo clínico de estos pacientes. La pregunta siempre sale si la parte de excesivas trabeculaciones en adultos y en pediatría es lo mismo o es una enfermedad diferente. Eso se podría discutir, pero lo dejo ahí porque estamos trabajando en eso. Y les recuerdo últimamente es que en las últimas revisión de los guidelines por los europeos y publicado recientemente por el Task Force, habla en general de que no se considera esta excesiva trabeculaciones como una cardiomiopatía, ya no se la considera más como es en el sentido general. O sea, no compactado no se lo considera una cardiomiopatía. En cambio, se lo considera como una anormalidad de desarrollo morfológico. Eso es lo que se piensa hoy en día acerca de excesivas trabeculaciones y que puede ocurrir en casos aislados o como puede ser parte de una cardiomiopatía congénita de la que vemos nosotros. O sea que creo que con esto llego a las conclusiones y básicamente vuelvo a lo que hemos presentado antes y creo que fue la conclusión de nuestro trabajo. No llamarla de ahora en adelante no compactadas, sino excesivas trabeculaciones, que estas excesivas trabeculaciones pueden estar presentes como una variante normal o respuesta a una a un cambio del preload, que las trabeculaciones no deben tener un impacto en cómo manejamos estos pacientes y todavía hay un gap muy grande en cuanto a lo pediátrico y lo genético para tener una definitiva respuesta acerca de la parte de la congénito y de pediatría. Creo que con esto termino. Le agradezco profundamente al Comité Científico por la invitación a participar en el Congreso venezolano. Mi disculpa por no estar en persona allá, me encantaría estar allá, pero creo que nos veremos prontamente. Muchísimas gracias. Muy bien, al final de las conferencias de nuestros colegas haremos un resumen de las cosas más importantes que debemos llevar para la casa. A continuación tenemos a la doctora Dulis Aguirre,
La doctora Duli es médico internista y cardiólogo, egresada de la UCB, egresada como médico cirujano de la UNLA Magna Cum Laude, y hoy nos va a conversar sobre qué nos dejaron las guías de miocardiopatías en el 2023, a propósito que el doctor Ricardo cierra su conferencia resaltando la importancia de que sepamos lo que las guías dicen para los que hacemos imagen, cómo ahora, cuál es el tratamiento que le vamos a dar a esas nuevas alteraciones en las trabeculaciones del ventrículo izquierdo. Con ustedes, la doctora Du. Buenas tardes, agradezco la invitación al comité organizador y de inmediato les expongo lo que para algunas editoriales representan los 10 aspectos relevantes de las guías europeas de miocardiopatías presentadas en el 2023. Aquí. En agosto del 2023, la doctora Elena Arbelo de España y el doctor Juan Pablo Casqui de Londres presentaron la primera guía internacional que cubre toda la gama de miocardiopatías, desde la edad pediátrica hasta la edad adulta. 45% de las recomendaciones son clase 1. 64,5% de ellas tienen nivel de evidencia C. La mayoría de las 158 recomendaciones son nuevas, por lo que elegir los aspectos más relevantes no es tarea fácil. El primer aspecto que toma en cuenta estas guías es que para considerar la posibilidad de que una miocardiopatía sea la causa subyacente de síntomas comunes, hallazgos incidentales y antecedentes familiares de muerte súbita o miocardiopatía, debemos activar nuestra mentalidad de miocardiopatía. Para ello, las guías recomiendan realizar en todo paciente con sospecha de miocardiopatía o miocardiopatía confirmada una evaluación sistemática usando un enfoque multiparamétrico que incluya evaluación clínica, antecedentes familiares, electrocardiograma, monitorización Holter, pruebas de laboratorio e imagen multimodal. Asimismo, recomienda evaluar los antecedentes familiares para generar un árbol de 3 o 4 generaciones que nos ayude al diagnóstico, nos hable sobre la etiología de la enfermedad, determine el patrón de herencia e identifique familiares en riesgo. En segundo lugar, el grupo de trabajo europeo definió como miocardiopatías a todo trastorno del miocardio en el cual el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal. En ausencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión, valvulopatía o cardiopatía congénita suficientes para causar la anomalía cardíaca. Las miocardiopatías pueden lógicamente coexistir con alguna de estas otras patologías y la presencia de una no excluye la otra. Es por ello que debe plantearse un flujo de trabajo diagnóstico incluyendo o incorporando hallazgos cardíacos y extracardíacos o red flag o banderas rojas para llegar a un diagnóstico etiológico específico, que en la mayoría de los casos será genético y que permita un manejo específico. Como tercer aspecto, las guías recomiendan un enfoque multidisciplinario para la evaluación y tratamiento, teniendo al paciente y su familia como eje central, rodeado por especialistas en múltiples áreas, con una estrecha relación entre los centros expertos de miocardiopatía y los servicios locales. Los niños con miocardiopatía genética requerirán un seguimiento cardíaco de por vida, por lo cual se recomienda asegurar
la transición desde la atención pediátrica hasta la atención del adulto. Un aspecto innovador de esta guía es la nueva clasificación de fenotipos de miocardiopatías, tomando en cuenta los rasgos morfofuncionales y la presencia de cicatriz por resonancia magnética cardíaca. Se describen 5 fenotipos. Se incluye miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatía restrictiva y una nueva entidad denominada miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, caracterizada por la cicatrización no isquémica del ventrículo izquierdo o reemplazo adiposo o disfunción sistólica sin dilatación, cuya prevalencia en niños y adultos está por determinar. Lo más importante es que estos fenotipos no deben ser considerados diagnósticos en sí mismos. Más bien, la identificación de uno de estos fenotipos es solo un paso crucial en el diagnóstico de la patología. Tal como lo acaba de explicar brillantemente el doctor Pignatelli, las guías europeas no consideran como miocardiopatía el ventrículo izquierdo no compacto, recomiendan el término de hipertrabeculación o trabeculación excesiva, ya que se puede presentar de forma fisiológica o patológica. Asimismo, no considera como miocardiopatía al síndrome de Takotsubo por la naturaleza transitoria de este fenómeno. Sí reconoce la teoría del segundo hit en relación a aquellas entidades en que clásicamente se han considerado son secundarias a agentes externos y que hoy en día se sabe que puede existir un mecanismo genético subyacente que facilite su aparición, como la miocardiopatía alcohólica, periparto, la asociada a tratamiento oncológico y la miocarditis aguda. Según estas nuevas recomendaciones, la indicación de estudios de imagen cardíaca, especialmente de resonancia magnética cardíaca, debe aumentar considerablemente. Es indicación clase 1, recomendación clase 1B, que a todo paciente con miocardiopatía en la evaluación inicial se realice resonancia magnética con contraste. También tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas, por lo cual se debe realizar en el seguimiento de estos pacientes. Es el gold estándar para evaluar la anatomía y función cardíaca, la fibrosis miocárdica y caracterización tisular. Y su protocolo debe incluir el realce tardío con gadolinio. Acá, para señalar los hallazgos en resonancia magnética cardíaca relacionada con los diferentes fenotipos de miocardiopatía y la sospecha clínica derivada del hallazgo. Por ejemplo, en un fenotipo con miocardiopatía hipertrófica y el hallazgo de un patrón en parches en zonas hipertróficas debe sugerirnos la presencia de una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. En relación al aspecto genético, las guías presentan todas estas tablas. Sin embargo, resalta como recomendación clase 1B la realización de un estudio genético a un paciente con criterios claros de miocardiopatía, así como el estudio de cascada en los familiares en variantes predominantemente patogénicas o patogénicas, iniciando por los familiares de primer orden, siempre asociado a un consejo genético pre y post test impartido por profesionales con formación específica para tal fin. Se destaca el papel de la autopsia molecular en los diagnósticos post-mortem. Acá,
para recordar que las miocardiopatías familiares en su mayoría tienen un patrón de herencia autosómico dominante y que una amplia heterogeneidad genética explica también la amplia variabilidad en la expresión clínica de la enfermedad. El séptimo aspecto relevante de las guías europeas es que estas recomiendan a los inhibidores de la miosina cardíaca o ATPasa como tratamientos de segunda línea en adultos con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Aprobado por la FDA en el 2022, el mavacamten va a reducir los puentes cruzados de actina-miosina, reduce la contractilidad y así el consumo energético del miocardio. Estudios como el Explorer-HCM y Valor-HCM demostraron resultados positivos, lo que hoy en día le vale la recomendación en estas guías. El tratamiento de los síntomas y la prevención de las complicaciones como insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular y muerte súbita cardíaca constituyen la piedra angular del tratamiento de todas las miocardiopatías. Específicamente la predicción del riesgo de muerte súbita cardíaca, donde se recomienda la evaluación del riesgo individualizado utilizando calculadoras de riesgo específico. Para la miocardiopatía hipertrófica se recomienda el uso de la calculadora HCM-RID SCD para mayores de 16 años y la HCM-RID-KIT en menores de 16 años. A diferencia de las guías americanas, en miocardiopatía hipertrófica, estas guías no recomiendan DIET en situaciones aisladas donde no existen sólidas evidencias disponibles, tales como aneurisma apical, fracción de eyección menor al 50%, respuesta normal de la presión arterial al ejercicio o solo por mutaciones salcoméricas de riesgo. En tanto, sí recomiendan evaluar la indicación de DAI en pacientes que aún siendo de riesgo bajo o moderado por score de muerte súbita cardíaca, tienen un realce tardío con gadolinio mayor o igual al 15%. Para miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, se recomienda utilizar la calculadora de riesgo actualizada en 2019 y para la indicación de DAI se considera tomar en cuenta las características de alto riesgo, como síncope arrítmico, TB no sostenida, fracción de eyección del ventrículo derecho menor 40%, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor 45% y TB monomórfica sostenida inducida por estimulación eléctrica. Para miocardiopatía restrictiva no hay recomendaciones sobre DAI como prevención primaria. Y resaltan la importancia del diagnóstico etiológico para un tratamiento específico a través de la indicación de biopsia endomiocárdica como una indicación clase 2C. La predicción de riesgo de muerte súbita cardíaca basada en genotipo es especialmente importante en la miocardiopatía dilatada y en la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, donde la identificación de genotipos de alto riesgo va a determinar junto a la presencia de otros factores de riesgo van a determinar la posibilidad de implantar o no un DAI aún en pacientes con fracción de eyección mayor al 35%. El último aspecto relevante de estas guías, el papel del deporte o ejercicio en miocardiopatías. Se recomienda ejercicio regular de intensidad baja, moderada intensidad en todas
las personas con miocardiopatía capaces de practicarlo. No obstante, recomendaciones de ejercicio de alta intensidad o deportes competitivos requieren la evaluación individualizada del riesgo para la prescripción del mismo. Aquí mi 1×10 para esta charla, los 10 aspectos más relevantes de las guías europeas, cuyo objetivo principal es asistir a los profesionales de salud para el diagnóstico y el manejo de estos pacientes con la mejor y la mayor evidencia posible. Para concluir, traigo uno de los mensajes más inspiradores de los últimos congresos de cardiología de esta sociedad, presentado en el 2021 en plena pandemia y que prácticamente para mí ha pasado a ser un lema de vida, y que pienso que en este justo momento nosotros los venezolanos debemos recordar que nunca conceder, rendirse nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Duli por su excelente conferencia. A continuación tendremos al doctor Adalberto Lugo. El doctor Adalberto Lugo nos visita desde Maracaibo, es cardiólogo ecocardiografista, súper conocido por todos nosotros, egresado del Dante Passanese en Sao Paulo, Brasil. Actualmente está de director del Centro de Especialidades Cardiovasculares de Maracaibo, es profesor de la Universidad del Zulia y hoy nos va a hablar sobre los 10 mensajes claves de las guías de miocardiopatía hipertrófica del 2004. Bienvenido, doctor Adalberto. Bueno, gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes en los 70 años aniversarios de la Sociedad Venezolana de Cardiología, de la cual hago parte y hago vida. Realmente me siento muy orgulloso en compartir con ustedes este momento. Gracias a la doctora Dulis que me facilitó mucho esta conferencia porque en aras del tiempo decidí no dar los 10 mensajes claves de la guía de la miocardiopatía hipertrófica de 2024 y preferí dar lo nuevo que lo revisado en términos de la guía del 2020 y esta guía del 2024, y además les voy a dar el punto de vista clave, el mensaje clave de cada punto que elegí a mi parecer el más importante. De cualquier forma, quiero recordar que la miocardiopatía hipertrófica es una cardiopatía hereditaria de carácter autosómico dominante. Tiene una prevalencia en pacientes jóvenes asintomáticos de 1 por 500 individuos y en sintomáticos de 1 por 3000. Es decir, que es una miocardiopatía relativamente común. Se caracteriza predominantemente por tener una hipertrofia en cualquier parte del ventrículo izquierdo de aproximadamente 15 milímetros. El diagnóstico se da generalmente por ecocardiografía, resonancia magnética o pruebas genéticas, que la doctora Susana Blanco la tenemos, gracias a Dios, también aquí, que nos puede resolver esos problemas en Caracas, ¿no? ¿En dónde, doctor? ¿Dónde podemos ver esa? ¿Dónde ustedes? Ah, donde tú digas, mejor todavía. Tiene hasta delivery, pues. Sí, señora. Esta patología puede ser obstructiva o no obstructiva. Es una patología de eventos adversos catastróficos, como por ejemplo la muerte súbita. Tenemos la disfunción sistólica por obstrucción del tracto de salida, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y fibrilación auricular puede estar presente con trastornos tromboembólicos. Felizmente tenemos también un tratamiento tanto farmacológico como invasivo para esta patología. Entrando en materia, ¿qué hay de nuevo en las guías en comparación de la 2020 con la 2024? En términos de muerte súbita y cardiodefibrilación, la guía nos dice que nosotros debemos tomar un factor
uno o más factores de riesgo, debemos tener uno o más factores de riesgo para muerte súbita y así considerar el implante de un cardiodesfibrilador y determinar los factores de riesgo de muerte súbita son importantes tanto en adultos como niños. ¿Cuáles son? Antecedentes familiares de muerte súbita por miocardiopatía hipertrófica, una hipertrofia ventricular izquierda en adultos mayor de 30 milímetros, en niños todavía no está determinada, pero se recomienda 20 milímetros, síncope inexplicable, miocardiopatía hipertrófica con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, el aneurisma apical del ventrículo izquierdo, un realce tardío por resonancia magnética difuso. Sabemos que estas patologías tienen algo de realce tardío, pero es leve. Sin embargo, cuando es difuso, masivo, es un riesgo importante de muerte súbita. Y la presencia de taquicardia ventricular no sostenida identificada por electrocardiografía ambulatoria o Holter. ¿Qué entonces podemos tener en este mensaje? Bueno, que la evaluación del riesgo de muerte súbita cardíaca de un paciente es un componente importante en el tratamiento. La presencia o ausencia de marcadores de riesgo permitirá la toma de decisiones con respecto al implante o colocación de desfibrilación automático implantable. ¿Qué hay de nuevo también en términos de fibrilación auricular? Tenemos al doctor Iván Mendoza, experto aquí que nos acompañan, después nos puede acrecentar sobre este asunto. Lo que sí nos dice, lo que nos dice la recomendación de la directriz del 2024 en relación al 2020 es que los pacientes con factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular en aquellos pacientes con miocardiopatía hipertrófica que no la tienen, debe ser evaluado exhaustivamente, principalmente por evaluación telemétrica ambulatoria, si no se determina en Holter, por ejemplo, de 24 o 48 horas, y existen en la actualidad dispositivos que pueden determinar el ritmo cardíaco hasta en meses, y determinar la fibrilación auricular en estos pacientes es fundamental porque determina también el tratamiento con anticoagulantes o control de ritmos o de llevar la frecuencia cardíaca a una frecuencia adecuada, porque sabemos que estos pacientes con fibrilación auricular no tienen una buena tolerancia a la frecuencia cardíaca elevada. Ahora, ¿cuáles son los predictores de fibrilación auricular en pacientes con miocardiopatía hipertrófica sin FA? Son los pacientes de mayor edad, portadores de DAI, aquellos que tienen bloqueo interauricular. Mientras mayor el diámetro de la aurícula, mayor probabilidad de tener fibrilación auricular, bloqueos de rama y dos factores independientes, como son la onda T positiva en ABR y taquicardia auricular no sostenida o sostenida en Holter. Asimismo, entonces, ¿qué nos llevamos de este mensaje? Que los pacientes que tienen riesgo de tener fibrilación auricular deben ser investigados, inclusive por telemetría a largo plazo, para poder entonces implementar el tratamiento anticoagulante y control de frecuencia cardíaca y estabilización del ritmo, de repente revertirlo para la recomendación es revertirlo para ritmo sinusal. En términos de tratamiento tenemos del tratamiento farmacológico, como son los beta bloqueantes, tenemos los calcioantagonistas no dihidropiridínicos y si fracasamos con este tipo de tratamiento tenemos el uso de la disopiramida. Sin embargo, como la doctora lo explicó, existe el tratamiento de los inhibidores de la miosina como el mavacamten, que inhibe la interacción entre la actina y miosina, disminuyendo la contractilidad, por lo tanto disminuyendo la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Asimismo, es la única droga aprobada por la FDA y en este caso está indicada en la miocardiopatía hipertrófica como
clase 1. Ya cambió del año pasado de las guías miocardiopatías generales a 1, a esta guía del 2024 como recomendación clase 1 y de primera línea de tratamiento, en la primera línea de tratamiento. Lo que sí es que hay que resaltar que el mavacamten no debe ser utilizado en pacientes embarazadas, es contraindicado. Entonces, además de esto, de la terapia farmacológica, también tenemos la terapia invasiva, que es la alcoholización de las arterias septales, que el doctor Condado, bienvenido, es un experto en la alcoholización del septum interventricular para que, igual que la miomectomía, disminuir o mejorar el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo y disminuir el gradiente de salida de presión, que es lo que lleva principalmente a alivio de los síntomas presentados por la miocardiopatía. En esta guía, lo más resaltante que le veo es que recomiendan principalmente el ejercicio en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes jóvenes, es una patología hereditaria y los pacientes jóvenes tienen una tendencia a hacer actividad física importante. Inclusive hay jóvenes que nacen para tener una actividad competitiva, es decir, tienen ese don. Así entonces, aquellos pacientes con miocardiopatía y jóvenes que es una de las miocardiopatías más frecuentes en términos de provocar muerte súbita, siempre se había tenido el temor que las taquicardias, las arritmias, podían tener este tipo de influencia en evitar el desarrollo físico de estos pacientes. Entonces, la recomendación de las directrices en términos de la 2020 a la 2024 es que la recomendación es promover el ejercicio físico recreativo y moderado o vigoroso en estos pacientes de forma libre, porque existen ya trabajos, estudios que el ejercicio normal no promueve la muerte súbita en este tipo de pacientes. Ya pasó de clase 2B a clase 2A la indicación. Lo que sí es que mantienen la clase 2B en pacientes con este ejercicio competitivo. La prueba de esfuerzo es de gran utilidad en este tipo de pacientes porque nos va a permitir evaluar la capacidad física de estos pacientes, principalmente en los pacientes pediátricos que no manifiestan muy bien sus síntomas. Entonces, vemos que cada vez más los datos afirman que los efectos beneficiosos del ejercicio sobre la salud general se extienden a los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. El ejercicio creativo, saludable, niveles de 3 METs que son recreativos, 6 METs que son vigorosos o moderados y competitivos, deben ser entusiasmado en este tipo de pacientes para que ellos puedan realizar y obtener los beneficios físicos para estos pacientes. Así deberían desarrollar un plan de entrenamiento individualizado y establecer un programa regular para la reevaluación. Lo que sí es que aquellos pacientes que tienen riesgo, sí ser evaluados constantemente en el transcurso de su vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Adalberto. A continuación tenemos a la doctora Ingrid Márquez. La doctora Ingrid Márquez es médico internista, es médico cardiólogo también, es magíster en imágenes cardiovasculares, es board del CICIAC y del FCICIAC, y hoy nos acompaña con algo bien importante para todos nosotros, que es que lo que no se diagnostica, lo que no se piensa. ¿Ok? Y ella nos va a hablar sobre la amiloidosis y de la enfermedad de Fabry, que si bien en nuestra geografía, ¿verdad? Donde está Venezuela, no es tan frecuente, en Europa es mucho más frecuente, muchas veces tenemos casos, pero como no lo pensamos, no lo diagnosticamos. Con ustedes, la doctora Ingrid.
Buenas tardes para todos, de verdad, gracias por estar acá. Vamos a seguir compartiendo sobre uno de los temas que a pesar de que su prevalencia es bastante reducida, cuando se presentan la mortalidad y el pronóstico en estos pacientes es bastante reservado. Las miocardiopatías, sin duda alguna, como así lo plantean las guías, debemos pensar en ellas para poder intentar diagnosticarlas. No es fácil, pero es un reto que debemos nosotros, no solamente los cardiólogos, sino los internistas, los gastroenterólogos, los médicos de la emergencia, y ya nos vamos a dar cuenta porque existen unas cuantas llamadas banderas rojas o también llamadas signos de alarma que cuando el paciente nos llega, ya sea en la consulta o nos llega en las diferentes áreas de emergencia, debemos tenerlas en cuenta y que pudiesen ayudarnos a integrar qué pacientes pudiesen estar cursando con algún tipo de estas patologías. Me corresponde hablarles sobre la amiloidosis y sobre la enfermedad de Fabry. La amiloidosis, fíjense, es una enfermedad de depósito, se considera una enfermedad grave de una incidencia baja. Sin embargo, cuando se presenta la morbimortalidad en estos pacientes y el pronóstico es bastante reservado. Se habla que ya en general hay un 6% de los pacientes que son de 65 a 80 años y que esta incidencia puede llegar a aumentar hasta un 24 o un 25% en pacientes mayores de 80 años. ¿Y por qué debemos pensar en eso? Recordemos que la expectativa de vida cada vez nos ha ido aumentando. De allí que cada vez vamos a estar diagnosticando más estas patologías. Además, se planteaba anteriormente que esta patología pudiese estar en pacientes con fracción de eyección preservada. Se ha demostrado hasta un 25% de pacientes con diagnósticos de amiloidosis con fracción de eyección reducida. El otro punto es que también se nos puede presentar con alteraciones del trastorno de la conducción en un 2% de los casos. Y se ha demostrado en unos cuantos casos, sobre todo cuando se ha colocado TAVI o se ha hecho reemplazo de la válvula aórtica, que pareciera que la condición de la estenosis aórtica condiciona el ambiente favorable para que estas proteínas se plieguen de manera anormal y condicionen el depósito y posterior la condición de la amiloidosis. Es de resaltar que existen aproximadamente 30 proteínas capaces de plegarse de forma anormal. Sin embargo, para la buena noticia de nosotros, que apenas 9 son las que pudiesen tener compromiso importante a nivel clínico, y de esas 9, que ahí están los nombres, que bueno, no tenemos por qué aprendérnoslas, a la hora de buscarlas las determinamos, apenas 2 de ellas son las que tienen una relevancia clínica y tienen una prevalencia que debemos considerar. Y estamos hablando que el 98% de la amiloidosis se puede tratar de una amiloidosis primaria, que es la llamada AL, o una amiloidosis de transtirretina, que está en sus subtipos, que puede ser hereditaria o puede ser adquirida. ¿Por qué es importante? Porque estas patologías pueden afectar el corazón en un porcentaje importante. Se plantea que la transtirretina lo puede afectar en un 100%, mientras que la AL lo puede presentar en un 50%. Ahora bien, fíjense lo siguiente, vamos a tener un protocolo de inicio que vamos a tener unos signos de alarma que nos pueden apoyar o hacernos sospechar de esta enfermedad. Y eso lo va a dar, en primer lugar, el electrocardiograma, en segundo lugar, el ecocardiograma, y en tercer lugar, pudiese ser la resonancia magnética o la gammagrafía con supresión ósea. Sin embargo, el llegar a los tercero, el cuarto estudio de imágenes que les acabo de mencionar, hay que considerar que ese paciente nosotros hayamos realizado un determinado plan de trabajo, estratificándolo y sabiendo si este paciente pudiese o no clasificarse a sospechársele la enfermedad. Fíjense que estos pacientes, en el 90% de ellos, tienen alteraciones del electrocardiograma. Y la alteración que ellos tienen, en primer lugar, está presentada en un 25%, es que tienen un QRS reducido, menos de 10 milivoltios a nivel de las precordiales y menos de 0,5 en las derivaciones de los miembros. Además, podemos conseguir también en estos pacientes bloqueo de rama derecha u bloqueo de rama izquierda, ya sea completo o incompleto. Puede haber trastornos de la conducción, puede haber bloqueos de primer grado, así que se pueden dar cuenta qué tan nutrido y a la vez qué tan divergente es la información que nos puede dar el electrocardiograma en estos pacientes. Sin embargo, se habla de una triada, y la triada es basada en aquel paciente que nos llega en la emergencia en insuficiencia cardíaca, que no tiene factores de riesgo asociados como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, entre otros, que además puede tener
algunas lesiones a nivel de cara, ¿verdad? Y que además tenga una macroglosia. Sin embargo, esa triada que la plantean los libros se presenta en 15% de esos pacientes. Cuando se llega a presentar, por supuesto, tiene un pronóstico bastante reservado y sobre todo es la amiloidosis primaria o también llamada la AL. De allí que las guías han planteado los llamados signos de alarma o las banderas rojas que nosotros debemos considerar. En primer lugar, hay una desproporción entre los hallazgos que conseguimos en el electrocardiograma con los hallazgos en el ecocardiograma, sobre todo los espesores. Y se ha planteado como punto de corte un espesor de 12 milímetros o mayor en un paciente que tenga alteraciones electrocardiográficas y que tenga bajo voltaje. Debemos tener en primer lugar sospechar que pudiese tratarse de una amiloidosis. Los otros aspectos a que consideran está pacientes que nos lleguen, que sean mayores de 65 años, que lleguen con insuficiencia, con clínica de insuficiencia cardíaca en la emergencia y que posiblemente tengan una función preservada porque el porcentaje es mayor de esos casos. El otro punto es que tenga además asociado un ProBNP, que lo vemos extremadamente muy elevado. Son pacientes que pueden presentar sospecha de tratarse de ello. Los criterios ecocardiográficos van un poco más allá de nosotros documentar si la fracción de eyección está normal o está alterada. Lo nutrido acá es los hallazgos que están a nivel de la función diastólica, porque son pacientes que al hacerle un ecocardiograma la fracción de eyección puede estar completamente de lo que nosotros consideramos normal, si hacemos por un biplanar, un Simpson o un Techo. Sin embargo, cuando realizamos en esos pacientes la evaluación de la función diastólica, incluso en un inicio puede estar normal, pero si conseguimos a ese paciente en la evolución ya avanzada de la enfermedad, podemos tener un patrón restrictivo, con un predominio, con una relación de la E sobre la A mayor a 2% por la rigidez que se encuentra ya a nivel de ese músculo cardíaco. Podemos conseguir además, como le comentamos, los espesores mayores del 12%. Sin embargo, podemos también conseguir un paciente con unos espesores dentro de lo normal y conseguir otro de los llamados banderas rojas presentes. Fíjense acá, uno de los aspectos que se ha publicado de manera importante es el aporte que da el estrés longitudinal global a través de la técnica del espejo tracking, tanto en 2 cámaras, 3 cámaras como 2 cámaras, que nos va a permitir a través del ojo de buey un fenotipo algo característico que se le decía que era típico de la amiloidosis. Sin embargo, en los actuales, eso lo hablábamos en el 2020, pero ahorita para el 2024 no es tan típico de la amiloidosis, pero sí nos hace sospechar. Y ese patrón es que se caracteriza que a través de este ojo de buey, lo que estoy ahí distribuyendo son los 17 segmentos del ventrículo izquierdo. Y en la amiloidosis se consigue una preservación de la deformidad miocárdica en los segmentos apicales, más no así en los segmentos medios y basales. Tanto así que esto lo han, fíjense en el lado derecho, como observamos que el color rosa nos permite que esa punta está como preservada su deformación miocárdica, mientras que los segmentos medios y apicales se encuentran comprometidos. Ese patrón se presenta en el 25% de los pacientes con amiloidosis. ¿Por qué es importante esto? Porque también lo ha tratado de cuantificar, incluso se sacan unos valores y se saca un promedio, se suman todos los 4 segmentos de la punta, ¿verdad? Tenemos un promedio y por otro lado se van a sumar un promedio de los basales y los mediales, y si ese valor está por encima de 1.1, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 82% de pensar que en este paciente tenemos una amiloidosis. El otro punto a resaltar es que muchos pacientes, y ya lo sabemos, que hasta qué punto la fracción de eyección nos sigue siendo un parámetro que nos habla exactamente de la función sistólica, y eso lo hemos conversado en varias de las ponencias acá. Acá fíjense, estos son pacientes que pueden tener una fracción de eyección evaluada por Simpson por encima de 55, por encima del 60%, y cuando lo hacemos al estrés global longitudinal conseguimos una reducción de manera importante, por debajo o mayor a menos 15%. Eso se ha sacado un índice, y ese índice, si está por encima de 4.1, tiene una sensibilidad de 90 y una especificidad del 92% en considerar que podemos estar en presencia de una amiloidosis. Les traje estos patrones acá, que al principio, en los años 2020 y 2021, se decía que el patrón de preservación de la deformación a nivel apical era propio de la amiloidosis.
a los actuales momentos no es tan propio porque se ha conseguido en pacientes con problemas tiroideos, se ha conseguido también en pacientes con cardiotoxicidad por las antraciclinas y además también se ha conseguido en pacientes con los miocardios no compactos. La resonancia magnética, ¿qué hallazgos nos va a reportar? Bueno, sabemos también que existe un patrón que se ha caracterizado como típico de la amiloidosis, sobre todo el patrón subendocárdico que de manera global compromete el ventrículo izquierdo. Sin embargo, ese lo conseguimos solo un 25%. Tenemos los extremos, podemos tener una resonancia magnética sin captación de realce tardío con el gadolínio. Y eso lo podemos conseguir, se plantea que hasta en un 15% de los pacientes. Hay otros patrones que se pueden establecer en la resonancia magnética, que puede ser un parchado difuso, puede ser un parchado transmural, o puede ser un parchado muy mínimo o incluso pobre anulación del miocardio, que en algunos pacientes también se ha documentado. Sin embargo, con la resonancia magnética nosotros podemos tener gran acercamiento a esta enfermedad porque tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 85%. Y casi el 90% de estos pacientes van a tener presencia de realce tardío. Acá les muestro los patrones que pudiésemos encontrar en esos pacientes. Ya les comenté que un 25% es el que se considera de característico típico, pero lo podemos tener también hasta un 15% completamente normal. El otro punto que la resonancia magnética en aquellos pacientes que tienen contraindicación para la administración del gadolínio, se cuentan con unas herramientas que son el mapping 1 y también evaluar el volumen extracelular en estos pacientes, y la amiloidosis es uno de los que demuestra un volumen extracelular extremadamente elevado, de allí que muy parecido al síndrome coronario agudo, donde las entidades son completamente diferentes. Ese es otro apoyo que también nos puede dar la resonancia magnética a la hora de llegar al diagnóstico. Ahora bien, ha llegado esta herramienta como lo es la gammagrafía con bifosfonato tecnesio 99, en el cual hay algunos planteamientos y protocolos que nos van a permitir acercarnos al diagnóstico de ser posible a un 100%, de nosotros determinar si estamos en presencia de una amiloidosis AL primaria o a través de la transthyretina, dependiendo de la captación que tenga el músculo cardíaco, si es una captación nula, si es una captación menor a la captación ósea, si es igual a la captación ósea o supera a la captación ósea, nos va a permitir obtener información de 4 tipos de pacientes. De esta manera les puedo decir que tenemos acá de qué manera nosotros pudiésemos hacer un diagnóstico precoz de la amiloidosis, y ese diagnóstico está basado en considerar que es, en primer lugar, si tenemos la sospecha a través de aquellas banderas rojas consideradas por nosotros, desde el punto de vista electrocardiográfico, desde el punto de vista clínico, hallazgos al ecocardiograma, ese paciente debe determinársele a través de sangre las proteínas monoclonales, en primer lugar, y en segundo lugar, si esas proteínas salen positivas, nos acercan a que sin duda alguna estamos en presencia de una amiloidosis primaria. Si salen negativas y le realizamos a este paciente la resonancia magnética, conjuntamente tenemos algún tipo de parchado típico, también podemos hacer el diagnóstico de la amiloidosis de manera no invasiva. No vamos a hablar del tratamiento porque aquí no terminaríamos en el día de hoy en cuanto al tratamiento, pero lo más resaltante es que estos pacientes van a tener un tratamiento para la enfermedad y un tratamiento para las comorbilidades asociadas, porque estos pacientes se pueden presentar con diferentes síndromes asociados a estenosis aórtica, en insuficiencia cardíaca con fracción preservada o comprometida, con tromboembolismo, con fibrilación auricular, con trastornos en la conducción y con arritmias ventriculares. Les planteo la segunda patología, que es la enfermedad de Fabry, una enfermedad que es aún más rara y más difícil de llegar al diagnóstico, pero es importante, como lo planteó los exponentes previos, que tenemos que tener mente en las miocardiopatías. Es una enfermedad considerada es una enfermedad hereditaria que está asociada al cromosoma X, en la cual hay el déficit de una enzima, y tenemos la enzima de la alfa-lactosidasa A lisosomal, por lo tanto va a existir acumulación en diferentes órganos, puede ser riñón, puede ser corazón, puede ser en los nervios periféricos, puede ser en piel, de allí la variabilidad de estos pacientes en cuanto a su presentación clínica. El otro punto es que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con las miocardiopatías hipertróficas y específicamente la apical. Ahí pueden ver la gama de presentación, que es muy variada en piel, gastrointestinal, renal,
De allí que el diagnóstico de esta patología aún se hace más un reto. Hacer el diagnóstico con las miocardiopatías hipertróficas es uno de los diagnósticos diferenciales que siempre se deben hacer. Sin embargo, acá en esta patología, la resonancia magnética sí nos da un apoyo bastante crucial porque tienen un muy característico casi al 100% de un compromiso o afectación a nivel de los segmentos lateral basal con la captación de gadolinio. Fíjense cómo observamos acá un caso de Fabry, donde hay un depósito focal de gadolinio en el segmento basal de la pared inferolateral. Hay estos, con respecto a la diferencia a la amiloidosis, tiene un acortamiento. Es una de las patologías que tiene un acortamiento del T1 y la resonancia magnética nos va a ayudar a definirlo, y que podemos también conseguir algo a nivel del septum interauricular y a nivel de la pared auricular. Se plantean unos criterios mayores y menores, pero ellos solos como tal no nos van a permitir llegar al diagnóstico. Es una patología rara y difícil de llegar a su diagnóstico, pero debemos tenerla presente. Esto es parte del organigrama, que es lo que les he comentado, pacientes que llegan con una miocardiopatía hipertrófica, con unos espesores mayor del 13%, que vienen con una sintomatología muy variada de la parte gastrointestinal, la parte neurológica, la parte cardíaca, la parte de piel, y que incluso comienza desde la infancia, debemos considerarlo. En conclusión, les puedo decir que la amiloidosis y el Fabry son enfermedades subdiagnosticadas debido a la presencia clínica heterogénea y a su baja incidencia. Son unos retos diagnósticos que requieren conocimiento clínico de la enfermedad, junto a técnicas de imagen y bioquímica que en nuestro país, vamos a decir en el transcurso, con qué herramientas se cuentan a la hora de que tengamos en sospecha ese diagnóstico, que el diagnóstico temprano es clave para evitar las complicaciones en estos pacientes, y que la cardiopatía hipertensiva hipertrófica es una de las entidades que debemos hacer el diagnóstico diferencial conjuntamente con la de Fabry. El papel de la multiimagen juega un papel fundamental a la hora de llegar al diagnóstico. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. A continuación vamos a tener a la doctora Delirut Rojas. Ella es cardiólogo, egresada de la UCB del Hospital Universitario, es miembro del CICIAC, forma parte del grupo de trabajo de COVID, en la sección también de cardiología de medicina tropical del CICIAC, y es fellow del CIAC. A continuación con ustedes la doctora Delirut. Bienvenida, doctora. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación. Mi tema trata de los 10 parámetros diagnósticos de la sarcoidosis. Inicialmente voy a comentar que en 1860 Harry Houdini fue considerado el gran simulador, pero resulta que en 1877 aparece otra gran simuladora, y esta es la sarcoidosis. Descubierta en 1877 por el dermatólogo Jonathan Huntington, es considerada una enfermedad sistémica en 1915. Es una enfermedad autoinmune, inmunológicamente determinada por la producción excesiva de linfocitos T, que se agrupan y van a producir unos granulomas que se consideran granulomas no caseosos. Estos granulomas no caseosos producen fibrosis en las diferentes áreas del cuerpo, y está relacionada principalmente en aquellos pacientes que tienen alguna predisposición genética. Hay investigaciones al respecto y nos dicen que existen alelos como el HLA-DQ001 y factor de necrosis tumoral alfa 2 relacionados con ser susceptibles a un grupo de pacientes en desarrollar sarcoidosis. Afecta ganglios linfáticos, afecta el área pulmonar, la piel, los ojos y el corazón. Es más popularmente conocida por su afectación a nivel pulmonar, sin embargo afecta cualquier parte del organismo. Es más frecuente en el sexo femenino y su prevalencia está reportada de 4.7 a 64 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en países europeos, sobre todo hacia Europa Central. También se han descrito muchos casos hacia Norteamérica. De hecho,
La prevalencia en Norteamérica es de aproximadamente 28 por 100.000 habitantes y hacia países escandinavos. Sin embargo, hay países como por ejemplo Japón que están haciendo fuertes investigaciones en relación a la sarcoidosis. Ellos reportan hasta 32 por 100.000 habitantes, y Finlandia, que actualmente está reportando 13 de prevalencia por cada 100.000 habitantes. Es importante mencionar que en la sarcoidosis existen factores ambientales o agentes externos que se involucran probablemente en la producción de esta patología. Sin embargo, su etiología realmente no está totalmente clara. El corazón, por supuesto, no se va a escapar de esto. La sarcoidosis cardíaca puede cursar con mal pronóstico cuando su diagnóstico se realiza en etapas avanzadas de la enfermedad. Su incidencia es de 7.6 a 8.8 por 100.000 habitantes y su presentación clínica puede ser muy variada, asintomática entre un 10 a un 50% de los casos, pero también puede ser sintomática y debutar con muerte súbita en 15% de los pacientes. Hay otros síntomas que son más inespecíficos que pueden corresponder a cualquier miocardiopatía, como por ejemplo la disnea, palpitaciones, dolor torácico, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal o reducida, incluso síncope. Si nosotros nos enfocamos en qué aporte nos hace el electrocardiograma en pacientes con sarcoidosis, evidenciamos que en aquellos pacientes que tienen la enfermedad y que han desarrollado síntomas, el electro es anormal entre un 50%, o sea que nos aportaría datos interesantes. Sin embargo, en aquellos pacientes con sarcoidosis silente, o sea, totalmente asintomática, el electro es anormal en apenas un 3 a un 5, 7%. Quiere decir que en un paciente que tengamos un electro totalmente normal, esto no nos va a hacer descartar la probabilidad de que tenga sarcoidosis. O sea que hay que prestar atención a todos los elementos. Si hablamos de las arritmias y los trastornos de conducción, en la sarcoidosis lo que principalmente observamos son los bloqueos AB de tercer grado en aproximadamente un 20 a un 25%, seguidas de las taquicardias ventriculares en un 15 a 18% y los bloqueos de rama derecha en un 12%. Sin embargo, también tenemos otras manifestaciones como bloqueos de rama izquierda en un 7%, arritmias auriculares o ventriculares en un 5%, entonces que hay mucha variedad, pero nos enfocamos por supuesto en aquellos que tienen mayor proporción, bloqueos AB completo en menores de 40 años, taquicardia ventricular y bloqueos de rama derecha. Si hablamos de la miocarditis por sarcoidosis, va a depender del área o el tejido que sea afectado. Si solamente hay una afectación hacia la parte basal, probablemente sea una sarcoidosis asintomática. Pero si tenemos áreas de afectación, como vemos en el dibujo, en el septum, esa línea, ese circulito amarillo, donde hay afectación septal, podemos encontrar pacientes con bloqueos auriculoventriculares primero, segundo grado y tercer grado. Si la afectación es un poco más extensa y la tenemos hacia la parte basal o apical, allí podemos tener pacientes que desarrollen circuitos de reentrada y por lo tanto tener taquicardia ventricular. De ahí el punto que ese 15% de pacientes puede debutar con una muerte súbita. Y hay un grupo de pacientes que cuando ya esa infiltración, esa producción de granulomas es en diferentes áreas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, entonces tenemos pacientes que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, como les dije, con fracción de eyección, que puede ser inicialmente normal y posteriormente reducida. Voy a presentar un caso de nuestra zona. Es un paciente masculino de 49 años, exposición laboral al coker. Coker es una sustancia derivada del petróleo que es casi siempre residual, es contentiva de cloro, ácido sulfúrico, metales pesados como el plomo, y en nuestro paciente estaba en contacto directo con esta sustancia. Clínicamente empezó con disnea clase funcional 2 y sensación de desvanecimiento. Además presentaba lesiones papulares en piel bien características y bien dudosas también. En el electrocardiograma lo que evidenciamos era bradicardia sinusal, o sea, un hallazgo que nos hace pensar en cualquier otra patología. Y en el ecocardiograma, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, fracción de eyección 45%. Estudiando a nuestro paciente se le realizó unos rayos X de tórax, nos llamaba la atención las imágenes a nivel pulmonar y se les solicitó una tomografía de tórax donde se evidenciaban múltiples imágenes quísticas en ambos campos pulmonares. Se procedió a tomar la biopsia de la lesión, que era más fácil de biopsiar porque era más difícil tomar una biopsia pulmonar a cielo abierto, y el diagnóstico fue compatible con sarcoidosis. Es un paciente con sarcoidosis pulmonar, pero con manifestaciones de sarcoidosis en piel y manifestaciones de sarcoidosis cardiovascular. Nuestro paciente está recibiendo esteroides
y inmunomoduladores, y su respuesta por lo menos va en mejoría. Aún falta mucho trayecto y mucho camino por recorrer. Si hablamos de sarcoidosis como la gran simuladora, significa que hay otras patologías que se superponen y que nos hacen dudar del diagnóstico. Y tenemos acá la enfermedad de Chagas, que por supuesto no podemos dejarle, la miocarditis o la miocardiopatía chagásica. Me produce taquicardia ventricular, me produce bloqueos, puede producir fibrilaciones auriculares. O sea, tenemos una gran variedad de síntomas y de trastornos a nivel de conducción eléctrica, por ejemplo, que nos hacen también pensar en que este paciente al que estamos enfrentándonos sea un Chagas. También las miocardiopatías o miocarditis por COVID, que acabamos de salir de la pandemia, pero eso no significa que se haya eliminado, y aún tenemos casos de pacientes con miocardiopatía por COVID que debutan incluso con fibrilación auricular, que han tenido bloqueos auriculoventriculares transitorios. Así que no podemos descartar también pacientes con miocarditis por COVID. Miocarditis por arbovirus, estamos en la época de lluvia en Venezuela, por lo tanto hay una proliferación de zancudos por todos lados, hay dengue. Entonces tenemos pacientes que han desarrollado miocarditis por arbovirus. Entonces no es de dejarla de un lado, hay que pensar en eso, porque lo tenemos a la mano. Y la enfermedad de Lyme, que como todos saben, es una miocarditis que se produce por la picadura de garrapatas, que también tenemos en muchas zonas, en áreas rurales. Entonces, esos son los diagnósticos más básicos diferenciales que por lo menos nosotros en nuestro medio tenemos que pensar. Sin embargo, también hay lepra. No sabemos hasta qué punto epidemiológicamente estamos en Venezuela en relación a la lepra, hasta cuándo se diagnosticó un caso de lepra, pero los casos de lepra pueden cursar con bloqueo de subdivisión de la rama izquierda de las DGIS, así que también es un diagnóstico diferencial para sarcoidosis, además de las lesiones de piel. Hay diferentes criterios diagnósticos, no los voy a mencionar todos porque son extremadamente largos, pero sí que el consenso se realizó por un consenso de enfermedades granulomatosas, donde por supuesto entra la sarcoidosis y coincide con este grupo japonés que ha investigado sarcoidosis, y la Sociedad del Ritmo Cardíaco, que también tiene su consenso, pero realmente se superponen y tienen como base principal una biopsia donde podamos demostrar que realmente hay esos granulomas no gaseosos, que es el diagnóstico, digamos, más florido que podemos hacer, pero también se utilizan otros medios diagnósticos, como por lo menos la tomografía, la resonancia, los hallazgos electrocardiográficos, o sea, hacer una evaluación conjunta, y con eso podemos llegar a un diagnóstico. Si hablamos del ecocardiograma, que aquí hay bastantes ecocardiografistas especialistas en el área, podemos decir que en sarcoidosis realmente el eco es anormal, pero cuando la enfermedad es bien florida y manifiesta. Sin embargo, en las fases iniciales o silenciosas puede ser un eco totalmente normal. Así que eso no es un criterio de exclusión. Hay alteraciones en contractilidad, discinesias, acinesias, adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo, disminución de la tensión longitudinal global, como decía la doctora Ingrid, una disminución del strain longitudinal, y por lo menos en el primer caso, en la parte de arriba del primer eco, observamos una disfunción ventricular derecha, hay dilatación del BD, es una característica que podemos encontrar en sarcoidosis, y en el segundo video, si puedo hacer que corra así, vemos dilatación del septum interventricular. Este es un caso tomado de las revistas Retics, donde hubo varios casos de sarcoidosis, y esta imagen es bastante interesante. Si hablamos de la resonancia magnética cardíaca, tienen por supuesto mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque nos detecta inflamación, edema y fibrosis. El realce tardío por gadolinio, evidenciamos parches principalmente pared septal, lateral, basal medial y apical, con un alto valor predictivo negativo. El realce tardío más específico para sarcoidosis cardíacas es en miocardio medio y en epicardio. Y también podemos encontrar aneurisma, pero tampoco es patognomónico, porque si yo estoy frente a una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, voy a conseguir aneurismas. Pero nos aporta datos interesantes. Si hablamos de la tomografía por emisión de positrones, aporta datos en la elección, en el mejor sitio donde puedo biopsiar y detectar aquellas lesiones que son hipermetabólicas por el uso de glucosa. Entonces es más accesible porque voy a llegar al punto donde quiero para poder tener un diagnóstico más efectivo. También nos sirve como seguimiento o respuesta al tratamiento. La biopsia, que es un diagnóstico que realmente se considera de descarte. ¿Y de descarte por qué? Porque esos granulomas son muy irregulares. Entonces hay que tener mucha precisión para justamente tomar la biopsia donde está el granuloma. Si biopsiamos en un sitio donde nuestro granuloma sale negativo, eso no significa necesariamente que no sea sarcoidosis.
Sin embargo, hay otras técnicas como la cartografía, aquí está el doctor Iván en la parte de electrofisiología. La cartografía está ayudando a determinar esos sitios donde yo puedo biopsiar y obtener el diagnóstico más específicos. Entonces, la biopsia, digamos que una sensibilidad relativamente limitada, a menos que sea usted muy específico en tomar la biopsia de granuloma, y el resultado negativo no descarta realmente el diagnóstico de sarcoidosis. El manejo principal, la clínica, si el paciente tiene una clínica florida, si hay elevaciones de algún biomarcador de BNP o pro-BNP, hacer diagnósticos diferenciales, evidenciar si hay anormalidades o no en el electro, anormalidades o no en el Holter. Si el paciente cursa con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida o fracción de eyección normal, y si esa fibrosis o esa miocarditis es por una fibrosis extensa, o si solamente vemos áreas de inflamación. En cuanto al manejo antiarrítmicos, como en cualquier miocardiopatía que curse con arritmias, implante de un desfibrilador automático, si hay, por lo menos, para hacer prevención de muerte súbita, eso va a depender si la fracción de eyección es menos del 35%, si vemos taquicardia ventricular en el Holter, o sea, tiene sus parámetros como todas. Y la medicación realmente está más relacionada con el uso de corticosteroides e inmunomoduladores. Se habla del trasplante cardíaco, que ojalá en Venezuela estemos más cerca cada vez del trasplante cardíaco. Sin embargo, por ser una patología sistémica, hay controversias en si se puede o no realizar un trasplante cardiovascular. Y para finalizar y responder la pregunta inicial de la conferencia, ¿cuáles son los mensajes claves que me llevo en el diagnóstico de sarcoidosis? Primero, la exposición ambiental. Sospecharlo en un paciente que sé que tiene una exposición ambiental por cualquier agente químico. Segundo, la clínica, si es manifiesta, si es florida o no. Segundo, hacer diagnósticos diferenciales. Y en pacientes con diagnóstico de sarcoidosis sistémica, sí o sí debe tener una evaluación cardiovascular. Hacer nuestro electrocardiograma de rutina, que nos va a aportar obviamente algún elemento, el ecocardiograma, la resonancia magnética cardíaca, si tenemos a mano el PET o el SPET, muchísimo mejor, la biopsia, y por supuesto sospecharlo, porque en lo que no se piensa, por supuesto, no lo vamos a nunca a diagnosticar. Y no pensar que porque quizás en nuestro país no ha habido muchos casos reportados, pues no existe, porque sí existe. Y para concluir, con Houdini, como iniciamos nuestra conferencia, las únicas puertas que están cerradas las están en nuestra mente. Las puertas en realidad siempre están abiertas, y lo único que tenemos que hacer es cruzarlas. Mi mente es la llave que me libera, decía Houdini. Entonces, que nuestra mente esté abierta para pensar en sarcoidosis cuando tenemos un paciente con una miocardiopatía en la que hemos ido haciendo descartes de otras causas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lirut. En aras del tiempo, nuestros conferencistas van a dar unos breves mensajes que son bien importantes para llevar a la casa un tema tan importante como es el mundo de las miocardiopatías. Así es. Vamos a tener pequeños comentarios que resalten mucho aquellos puntos que de verdad son importantes hoy en día en el diagnóstico de las miocardiopatías, y algo tan importante como saber dónde podemos hacer diagnóstico en relación a las miocardiopatías. Doctor, ¿tiene usted un comentario? Sí, tengo breves comentarios. Doctora Aguirre, su presentación excelente. Todas las presentaciones estuvieron muy buenas. Todas, excelentes. Llama la atención, en la guía de miocardiopatía se olvidaron de la cardiomiopatía inflamatoria, que es frecuente. Se la comieron y salen miles de publicaciones sobre cardiomiopatía inflamatoria, sí, pero en la guía se la comieron. Bueno, realmente es bastante, por supuesto, asertivo su comentario, sí. Digamos que en este caso se está haciendo más hincapié sobre aquellas miocardiopatías, digamos, cuyo origen es predominantemente genético. ¿Ok? Sí hacen, como les hice en una de las diapositivas, hablé sobre la miocarditis aguda y la teoría del segundo HIP, donde hay entidades como la miocarditis aguda, que puede tener un mecanismo genético subyacente, pero bueno, siempre lo hemos acostumbrado a ver como secundaria agentes externos, pero sí, realmente no está, digamos, incluida como un fenotipo la miocardiopatía inflamatoria. Ingrid, yo soy de las que pienso, no porque esté en el área, pero soy de las que pienso que esto ya de la miocardiopatía inflamatoria, esto ya pasó.
Eso ya pasó. Hay origen para todo lo que implica una dilatación anómala de la sarcómera miocárdica. ¿Qué piensas tú? Yo digo que todas son las miocardiopatías inflamatorias, que no son sarcoidosis, por supuesto, o que no son amiloidosis, son genéticas. ¿Qué piensas tú, Ingrid? Bueno, sin duda alguna, este es un terreno que es un reto para todos los cardiólogos, los internistas, porque hay que pensar en las miocardiopatías. Sin duda alguna, las miocardiopatías tienen un componente genético fuerte, asociado, y un componente adquirido. Determinar en Venezuela, contamos con el IBID. En el IBID hay forma de nosotros determinar, sobre todo la más frecuente, gracias a Dios que esa es la más frecuente, y podamos determinar sobre todo la miocardiopatía hipertrófica. Allí podemos determinar genes, está un grupo bastante duro trabajando sobre ello, así que debemos pensar que existe un componente genético y que ese sí lo podemos determinar acá en Venezuela. El otro punto que les debo resaltar es que anteriormente se pensaba siempre tomar biopsia, ir a una biopsia endomiocárdica. A veces no, el hecho de la biopsia endomiocárdica puede tener un porcentaje bajo de llegar a su diagnóstico porque no se tomó la muestra exactamente en el sitio, porque el compromiso es de manera difuso. Actualmente, con el avance de la tecnología, se cuentan con, en primer lugar, las banderas rojas. No olvidemos esas banderas rojas para nosotros acercarnos cada vez más a la definición de alguno de esos fenotipos, y que se cuenta también con herramientas como es los hallazgos electrocardiográficos, los hallazgos al ecocardiograma, que es una técnica bastante sencilla, precisa y de realizar a la cabecera del paciente. Y aquel paciente que cada vez nosotros reunimos 2, 3, 4 más síntomas de alarma, deben ser llevados a la resonancia magnética cardíaca por su gran valor en la caracterización y en la definición de algunos fenotipos en la parte del realce tardío. Asimismo, también en el realce precoz nos podemos orientar al respecto. Y no olvidar la gammagrafía, que la gammagrafía nos va a permitir definir esos pacientes con amiloidosis transtiratina, que cada vez la prevalencia la estamos diagnosticando más, no porque existan más actualmente, simplemente porque tenemos mayores herramientas para llegar a su diagnóstico. Una cosa importantísima en la parte de miocardiopatía. Hoy en día se puede saber desde el punto de vista genético qué es lo que le pasa a tu paciente. Y eso es importante, porque no es lo mismo tú saber que genéticamente tu paciente tiene un problema o pensar que es debido a una enfermedad subyacente de tu paciente. Es completamente diferente el tratamiento. De lo que se trata es que se estudie de qué es lo que tú sospechas. ¿Qué es lo que tú sospechas? Para que cuando tú pidas, como dice la doctora Ingrid, cuando tú pidas el análisis, lo pidas en concreto. Eso es lo que te exigen los laboratorios que están haciendo diagnóstico genético molecular, que pidas el análisis concretamente, no que digas, háganle un estudio genético a ese paciente para ver qué tiene, porque tiene una cardiopatía dilatada. Eso ya no te lo va a hacer nadie, porque hoy en día caminamos en otra época. Y quien no se monta en el tren, se quedó fuera del tren. Hay que montarse en el tren de los estudios y de los avances genéticos para pedir las pruebas genéticas que van a ayudar muchísimo a nuestros pacientes. ¿Qué dices tú, Adalberto, al respecto? Súper de acuerdo, porque lo importante aquí es primero es sospechar, y principalmente en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica, aquel paciente que pueda presentar hipertensión arterial. Entonces, aplicar los scores que existen para la diferenciación, y sospechar principalmente en aquellos pacientes con una hipertrofia por encima de 20 milímetros de mercurio principalmente. Porque, por ejemplo, en pacientes renales con hipertensión arterial tenemos una hipertrofia severa, por ejemplo, pero aplicando los scores adecuados y tenerlos a la mano para intentar abrir la mente en términos de la sospecha en la miocardiopatía, nos puede ayudar a después enviar adecuadamente con un diagnóstico presuntivo a la diferenciación genética. Disculpen que se me olvidó comentarles algo. Olvidé mencionar a los hematólogos. Los hematólogos juegan un papel fundamental a la hora de una amiloidosis primaria. ¿Por qué? Porque estos pacientes deben llevar tratamiento con quimioterapia. Y eso es en conjunto, es un tratamiento multidisciplinario. Comentario a la doctora Elirú Rojas, excelente presentación, pero que en base a lo que ella comentó, recordar
Un paciente con bloqueo AB, que tiene bloqueo AB y se cura, es transitorio. La sarcoidosis si recibe esteroides, la enfermedad de Lyme si recibe doxiciclina, la enfermedad de Chagas aguda si recibe parasiticida. Recuerden, la enfermedad de Lyme existe en Venezuela. Hay que diagnosticarla porque está demostrado. Y la doctora, la felicito a la doctora Eliluz Rojas, presentó 2 casos de ella de sarcoidosis. Hay que buscarla. Ella pensó en esos casos de sarcoidosis, los diagnósticos. Excelente. Bueno, para cerrar el bloque, varias cositas rápidamente, aparte de lo que nuestros colegas comentaron. Es bien importante entonces la revisión de la guía de miocardiopatía del 2023. Los invitamos a que en sus hospitales, en sus centros, revisen nuevamente las guías. Es bien importante con respecto a la miocardiopatía hipertrófica y la nueva inclusión de estos pacientes a la actividad física, ¿okay? Que antes era un tabú. Con respecto a las enfermedades que no pensamos, si no la pensamos, no la diagnosticamos, es bien tenerla sobre la mesa. Con respecto a la conferencia del doctor Ricardo, entonces debemos llevar en mente que no toda trabeculación es miocardio no compactado, ¿ok? Y que no todo miocardio trabeculado necesita una modificación del tratamiento o una adición a un tratamiento especial. Por último, queremos informar para todos, para que también sean voceros, los centros en el país que están realizando imagen multimodal. Tenemos Clínica Metropolitana, Centro Médico San Bernardino y Hospital de Clínica Caracas, quien actualmente es Centro de Referencia Nacional en imagen multimodal cardíaca y también en cardiopatías congénitas. Es muy importante que sepan los centros donde estamos trabajando, así como la doctora informó con respecto a donde se hacen las pruebas genéticas. Es bien importante que tengamos esa información para que podamos hacer cada día nuestro trabajo mejor. Muchísimas gracias. No sé si la doctora quiere adicionar algo. No, gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.